Muy buen día, familia. Dios les bendiga. Les saluda el pastor Raúl Cervera de Calvary Chapel Pachacútec. Siempre es de gran bendición poder compartir un devocional con cada uno de ustedes. Estamos considerando el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Estamos viendo en nuestro último devocional, hablamos acerca de la elección de los 12, de cómo Jesús tomó un tiempo considerable para poder orar al Padre y buscar en oración el consejo en el cual Él tendría que tomar la decisión de establecer a estos 12 discípulos a los cuales llamó apóstoles. Luego de ese evento vamos a continuar también en el capítulo 3 del libro de San Marcos, en el Evangelio de Marcos, y vamos a hablar acerca de una escena muy interesante. Nuestro devocional el día de hoy empieza en Marcos capítulo 3, versículo 31. Acompáñame en la lectura, por favor. Dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Interesante. ¿Por qué no le ponemos un título a nuestro devocional el día de hoy? Quizá este título puede encajar muy bien en lo que acabamos de leer. Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Y escucha esto, la única manera de formar parte de la familia de Dios es haciendo su voluntad. La única manera de formar parte de la familia de Dios es haciendo su voluntad. Ahora, es muy interesante la escena que acabamos de leer en estos versículos de Marcos. Jesús está predicando, Jesús está compartiendo más a la gente y la gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dice, le da una noticia, hey, Jesús, ahí está tu madre, ahí están tus hermanos, vienen a buscarte. Y Jesús aprovecha esta escena para hablarles algo conmovedor, algo en lo cual nosotros tenemos que meditar el día de hoy. Mira, ¿saben qué? Les dice, y les voy a decir algo muy importante. Ahí está mi familia, pero ustedes también pueden formar parte de mi familia. Y la única forma de formar parte de mi familia es haciendo la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios, dice Jesús, tú eres mi familia. Ahora, la gran interrogante el día de hoy es, ¿cuál es la voluntad de Dios? A continuación te voy a dar 7 puntos de cuál es la voluntad de Dios, pero escucha esto, tú puedes encontrar muchísimos más. Son simplemente 7 puntos, 7 consejos breves en los cuales debemos meditar y considerar exactamente porque hablan específicamente de la voluntad de Dios. Pero antes de decirte cuál es la voluntad de Dios, quiero leerte este pasaje en el libro de los Salmos, en el capítulo 40. Y David, el hombre conforme al corazón de Dios, dio un consejo maravilloso. Dio un consejo de lo que significa hacer la voluntad de Dios. En el Salmo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a descubrir 7 puntos de cuál es la voluntad de Dios, ¿ok? Hay muchísimos más, pero quiero que sepas esto, lo que dijo David. Él sabía cuál era la voluntad de Dios y caminó en la voluntad de Dios. Cuando caminó en la voluntad de Dios, David expresó claramente y dijo, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Mientras David estuvo fuera de la voluntad de Dios, porque David también estuvo fuera de la voluntad de Dios, haciendo cosas que no debió hacer, en verdad él también tuvo que experimentar tragos amargos, cosas difíciles en su vida. Pero cuando David descubrió 100% la voluntad de Dios y transitó en esa voluntad, hizo lo que Dios quería que haga, David puede expresar y decir con todo su corazón, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Vamos a descubrir. Lo primero que te quiero decir acerca de la voluntad de Dios es esto. La voluntad de Dios es que seamos salvos, ¿ok? La voluntad de Dios es que seamos salvos, perdón. En el libro de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente.
El Señor no retarda su promesa, sino, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Número uno, la voluntad de Dios es que no haya uno solo que perezca, que se pierda, sino dice que todos procedan al arrepentimiento. Eso es maravilloso. La voluntad del Padre es que cada uno de su creación llegue a Él. Llegue a Él. En el libro, en el Evangelio de Juan, en el versículo 12 y 13 del capítulo 1, escucha lo que dice Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, número uno, es que ninguno de sus hijos se pierda. Ninguno, absolutamente nadie, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú te arrepientes, aceptas a Jesús, recibes a Él como tu Señor y Salvador y tú eres parte de la familia de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que seamos salvos. Número uno, que seamos salvos. La voluntad de Dios, Padre, es, número dos, que nos apartemos del pecado. Esa es la voluntad de Dios, Padre. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, en el versículo 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Interesante. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién no oye? Dice Dios, a los pecadores. A los pecadores. Entonces la voluntad de Dios es escucharnos, oírnos, y la voluntad de Él es que nos apartemos totalmente del pecado. Totalmente. Sabemos, dice Juan, que Dios no oye a los pecadores. Dios quiere que caminemos lo más alejado del pecado. Ahora, tener una comunión con Dios es maravilloso. Realmente es delicioso tener una comunión con Dios. Y Él dice que quiere oírnos, que quiere escucharnos. Entonces, número uno, la voluntad de Dios es que seamos salvos. La voluntad de Dios, número dos, es que nos apartemos del pecado. Él quiere oírnos. Él no oye a los pecadores, dice Juan, quiere oírnos, quiere hablarnos, respondernos, quiere tener una comunión íntima con nosotros. Número tres, la voluntad de Dios es que nuestra mente sea renovada. Una de las más grandes luchas que experimentamos como creyentes en muchas etapas de nuestras vidas está aquí en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y su voluntad, número 3, el día de hoy, nos dice que nuestra mente sea renovada completamente. En el libro de Romanos, Pablo escribió en el capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice, no te conformes a este siglo, transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De esa manera vas a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra gran lucha con nuestros pensamientos no tiene que seguir, nuestra mente tiene que ser renovada. Y el Señor nos está diciendo el día de hoy que su voluntad es que nuestra mente sea renovada. Y la única manera de que suceda esto es constantemente, día a día, en todo momento, cuando vienen esos pensamientos, cuando vienen esas luchas en nuestra mente por nuestros pensamientos tan fuertes. Necesitamos entregárselos inmediatamente a Dios, someternos a Él, resistir al diablo, como dice la palabra, y Él huirá de nosotros. Nosotros nos sometemos a Dios, no dejamos que esos pensamientos que Satanás quiere traer ahí a nuestra mente porque ha sido dañada, entren ahí, los sacamos de ahí con la ayuda de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, algo también muy interesante. Como punto número 4, el Señor nos dice que su voluntad es que nosotros seamos agradecidos. Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Interesante, maravilloso consejo. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, y Pablo lo escribe a los tesalonicenses y les dice, ¿sabes qué? Ustedes den gracias en todo.
Sean agradecidos primeramente con Dios, sean agradecidos con los instrumentos que Dios usa, sean agradecidos en todo momento. ¿Por qué? Porque eso es la voluntad de Dios. Si tú quieres transitar en la voluntad de Dios, no solamente tienes que aceptar el regalo de vida, no solamente tienes que apartarte del pecado, no solamente tienes que tratar de que tu mente sea renovada constantemente, sino también, punto número 4, es tener gratitud constante. Eso es muy importante. A veces nos olvidamos de eso, dejamos de lado cuán importante es la gratitud. Agradecidos primeramente con Dios y en todo momento dando gracias en toda circunstancia. Punto número 5. Algo muy importante que quiero mostrarte es algo que Pedro escribió. La voluntad de Dios es que practiquemos el bien. Escucha esto. La voluntad de Dios es que practiquemos el bien. Ahí en su epístola, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, Pedro escribió, Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer el bien. Ahora, esto es muy importante. En diferentes pasajes de las Escrituras se nos anima a buscar oportunidad de hacer el bien. Esto es tan importante para nosotros como creyentes. Hacer la voluntad de Dios es que busquemos la oportunidad para hacer el bien. No solamente esperar que algo o alguien venga para yo practicar o hacer el bien, sino también yo buscar la oportunidad para hacer el bien. Eso es demasiado importante. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Hoy tenemos un desafío. Busca hacer el bien. Busca bendecir a alguien. Busca generosamente compartir con alguien. Busca visitar a alguien. Ese es hacer el bien. Visitar a los enfermos, a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. Busca, ama al extranjero. Es parte de lo que el Señor ha puesto en su palabra y es muy importante para nosotros. Entonces, punto número 5, la voluntad de Dios es que hagamos el bien. Este punto que voy a hablar es muy importante, demasiado importante, diría yo. Pablo escribió en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 8, acerca de la vida que le agrada a Dios. Escucha esto, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Escucha este pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es, dice, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Maravillosa exhortación, un consejo muy importante para nosotros el día de hoy. Estamos descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Queremos ser parte de la familia de Dios. Y Jesús nos está diciendo, ok, ¿quieres ser parte de la familia del Padre de Dios? ¿Quieres ser mi familia? Número 1, acepta la salvación. Apártate del pecado. Busca que tu mente sea renovada. Ten un corazón agradecido. Practica el bien, pero esto es muy importante. Busca constantemente andar en santificación, porque esta es la voluntad del Padre. Y Pablo dice cómo es la forma de andar en santificación. La forma de andar en santificación es no practicando ningún tipo de pecado sexual. Y Pablo es claro, dice aquí que os apartéis de fornicación. Sabemos que esta palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía. Y esto abarca todo tipo de pecado sexual. Y una de las formas más constantes de contaminarnos es por el pecado sexual. Y el Señor nos está hablando y nos está diciendo, yo quiero que estés en mi voluntad. Yo quiero que camines en mi voluntad. Yo quiero que te apartes de todo tipo de pecado sexual. Sea cual fuere, sea cual fuere.
Si hay pensamientos sexuales en tu mente que sabes que están completamente mal, quítalos de ahí. Si hay pornografía, quítalo de ahí. Si hay adulterio, fornicación, sea lo que fuere, quítalo de ahí. La voluntad del Padre es, dice claramente Pablo, nuestra santificación. Si tú desechas eso, no desechas al hombre, dice, no desechas mi mensaje, dice Pablo, sino desechas a Dios que nos dio su Espíritu. La única forma de nosotros poder hacer las cosas bien y correctas es teniendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hay un punto más para terminar. Hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte esto el día de hoy. Hacer la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. El apóstol Juan escribió en su epístola en 1 de Juan 2:17 esto: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El punto número 7 es: tendremos la eternidad. Disfrutaremos la eternidad practicando desde ya, haciendo desde ya la voluntad del Padre. ¿Es muy difícil hacer la voluntad del Padre? Quizás sí, pero sabes una cosa, es algo que el Señor quiere que tú hagamos, tú y yo hagamos constantemente. Nosotros debemos permanecer en la voluntad de Dios. Y Juan es claro, dice que el mundo y sus deseos pasan, van a pasar. Y muchas veces queremos hacer las cosas del mundo y los deseos de nuestra propia carne, nuestros propios deseos. Pero Juan claramente dice, todo eso va a pasar. Pero ¿sabes qué? Si tú haces la voluntad de Dios, vas a permanecer para siempre. Dios nos creó para la eternidad, para disfrutarla a su lado. Y realmente es lo mejor que podemos hacer. Y tenemos que decidir, ¿mi voluntad o la voluntad del Padre? Como dijo David, Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Por qué no andamos el día de hoy en la voluntad de Dios? ¿Por qué no empezamos hoy? ¿Por qué no empezamos ahorita mismo orando y diciéndole al Padre, ayúdanos Dios a hacer tu voluntad? Y gracias Jesús por exhortarnos a andar en la voluntad de tu Padre. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos des esa capacidad de poder permanecer haciendo tu voluntad. Que el Señor te bendiga y podamos estar hoy y siempre en la perfecta voluntad de Dios. Padre, gracias te damos por tu hermosa y deliciosa palabra. Ayúdanos a permanecer haciendo tu voluntad. Gracias por esta nueva semana. Que cada uno de nosotros practiquemos cada uno de estos puntos, Señor. Y ayúdanos a andar en santificación, haciendo tu voluntad, agradándote a ti, Dios. Gracias. Todo sea para tu gloria y para tu honra, desde hoy y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia. Disfrutemos hacer la voluntad del Padre. Buen día.